¿Qué tal? De nuevo cuenta servidor Adrián Paredes, ahora con un tema y una cápsula a mecánica de escuela a través de diapositivas, pero explicando de manera general el procedimiento de lo que es el reparto de la PTU. Estamos próximos para personas morales. No se despegue, que comenzamos. Me cuenta su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE, con esta cápsula que va enfocada a una obligación patronal que tenemos próxima a vencerse, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, mejor conocida por el acrónimo de la PTU. ¿Qué conlleva? Pues bueno, una obligación que surge del vínculo entre patrón y trabajador, y pues está consagrado en nuestro artículo 123, apartado A, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulada por la Ley Federal del Trabajo de los artículos 117 al 131. Y bien, iremos analizando cada uno de estos artículos para tener el entorno laboral, del cálculo de la base, la manera de repartirse y algunos temas como es el reparto de PTU en el régimen de incorporación fiscal, el reparto de PTU se aplica o cómo aplica para sociedades civiles, sociedades mercantiles o sociedades o personas morales al flujo, así como temas como la exigibilidad, por cuánto tiempo va a poder ser reclamada, y bueno, son temas ya un poco más jurídicos que propiamente de cálculo de impuestos, pues esto haré una cápsula para su determinación en lo particular. Por esta ocasión, pues bueno, comenzaremos con definirla como una prestación con la que todos los patrones están obligados a cumplirle a sus trabajadores. En el caso de que no haya utilidades durante el ejercicio anterior, no habrá reparto. Pero en el caso de existir, cabe puntualizar un tema muy importante. Una base positiva después de una negativa, esta última, es decir, la negativa, no podrá aplicarse como disminución alguna, de acuerdo al 128 de la Ley Federal de Trabajo. Tema muy discutible y sobre todo discutido por muchos años, puesto que si seguimos las reglas, aunque esto no es por remisión para encontrar una base para aplicar esta prestación laboral a favor de los trabajadores, no quiere decir que se sujeta, como lo veremos, al régimen de garantías o régimen de garantías del régimen tributario. Entonces este tema se ha discutido, pero bueno, por no gozar de buscar el principio de capacidad económica o proporcionalidad en temas de tributación y traerlo para acá, pues bueno, veremos esos criterios que dicen los tribunales y establecen que bueno, esto es ajeno, es una simple remisión para encontrar una base para aplicar el porcentaje de acuerdo a lo que establece el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, del 10% que fijó desde hace algunos ayeres la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Entonces, esa remisión pues no quiere decir que le está dando las atribuciones de una base gravable plenamente impositiva, sino simplemente es a efectos de determinar la prestación laboral en comento. Pues ahora, el artículo 122 establece una mecánica básica de repartición, ¿sí? Primeramente, pues hablando del plazo, que son 60 días contados a partir de la fecha en que debe presentarse la declaración anual de ICR. Y bueno, aquí es un tema que vamos a separar si hay personas físicas y morales. Más hoy con la extensión que tienen hasta el mes de junio para presentar la declaración anual a las personas físicas, pues el plazo de los 60 días a partir de ese mes de junio, que es cuando se conoce la base para efectos de ICR que se tomará para determinar el reparto de utilidades, pues será hasta el día 31 de agosto, cuando tendrán que presentar ante sus trabajadores, entregar el reparto de utilidades, de acuerdo al párrafo primero del artículo 122. Una persona moral, pues no se tuvo extensión, a pesar de la situación que en este caso fue peculiar por la emergencia sanitaria, pero bueno, presenta su declaración a más tardar el día 31 de marzo, por lo tanto se tendrán que agregar 60 días contados a partir en que se debe presentar. Si ya es inhábil, pues bueno, se extenderá obviamente el cómputo de los 60 días, pero finalmente
estaríamos hablando que en este caso el 31 de mayo tendremos que presentarlo, pues todos están homologando, están preparándose para que sea de esa manera. Ahora, un tema importante, sin adelantar mucho, es que el importe que no se reclame en un año a partir de que se cumpla con el procedimiento del 121 y a su vez la integración de la comisión del 125 de la Ley Federal del Trabajo, ambos, se sumará ese remanente que nadie reclamó a la PTU que se termine el siguiente año para repartirse de acuerdo a la mecánica como un adicional para el ejercicio. En este ejemplo estamos en 2020, calculamos la PTU en el 2021, nos da una base, le aplicamos el porcentaje y a ese resultado de ese porcentaje le adicionaríamos la PTU no reclamada de 2019 en 2020 y ese remanente de 2019 se adicionaría a la PTU 2020 para entregarse en 2021. Eso es lo que trata de explicarnos este tercer párrafo. Sin embargo, está subrayado literal las palabras es exigible, porque es un punto donde tenemos que tener plena observancia del 516 de la Ley Federal del Trabajo respecto a la prescripción de la acción de reclamo. Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante del tema. Una parte muy importante es que el hecho de que se determine por parte de los patrones en su faceta de contribuyentes la base gravable para impuestos sobre la renta, eso no quiere decir que quede excluido como una consecuencia o un daño colateral de una revisión por parte de las autoridades fiscales respecto a impuestos y por ende una modificación positiva a la base de impuestos sobre la renta que se traduce también en un beneficio para la base muy similar del que le corresponde a la PTU de acuerdo al tercer párrafo del artículo 122 y así como esta tesis que aquí se ve en el material corrobora lo dicho que pueden las autoridades llegar a modificarlo. Y pues bueno, en la práctica todos estamos habituados a ver una resolución de una auditoría, una resolución final y pues vemos el apartado para lo que respecta a la PTU y bueno, todo el tema que ha desencadenado desde el mes de enero, febrero y marzo de esos meses, de la evolución que ha tenido, cómo llamar a esos terceros interesados en tratándose de juicio contencioso administrativo, si es a través del representante de los trabajadores, bajo qué documento es el idóneo para poder designar ese trabajador o integrar una comisión especial para ese momento y llamarlos. Y tercero, pues si hay un sindicato o dos, o dependiendo por esta libertad sindical, pues llamar a través de los líderes sindicales. Todo esto es un tema recién determinado por los órganos jurisdiccionales de cómo hacer ese llamado. Entonces tiene que reflexionar esto, pero ya desde el punto de vista procesalista o procedimental. Eso lo veríamos en otra cápsula. De hecho, hay un video específicamente trabajadores terceros interesados. Les voy a dejar el link al final de ese video para que vean y escuchen ese video. Bien, ahora tenemos otra tesis, lo que les anticipaba, donde se menciona que la PTU, insisto, si bien es cierto, parte de la base del artículo, en el caso de personas morales del título 2, del artículo 9 de la ley de ICR. Pero eso no quiere decir que está investida de fiscalidad, ¿sí? Entonces, por ende, como concluye aquí esta tesis, no le son aplicables los principios de justicia tributaria. Bueno, les digo por el tema de la no disminución de algunos conceptos, como puede ser lo de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y aquí hay otra que le acompaña, de que no afecta al principio de proporcionalidad, siguiendo con la misma línea, el mismo matiz, ¿sí? Pero ahora tomando en consideración respecto al no deducible contemplado en la fracción 30 del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, respecto a la no deducción parcial de la parte exenta del trabajador que percibe el ingreso, es decir, de ese 53% o 47% si llegase a disminuir. Depende del punto de vista de lo que lo estemos viendo, pero bueno, esa es la fracción 30 de los no deducibles del artículo 28 y también fue sujeto y puesto a temas de órganos jurisdiccionales. Ahora, ¿cómo se determina la base? Aquí ustedes ven un ejemplo
Meramente tendremos que recurrir a cada actividad de acuerdo al tipo de sociedad, de acuerdo al régimen del impuesto sobre la renta, para determinarlo. Pero para efectos de explicar cómo se va a repartir en la PTU, es decir, la manera en que ésta se va a entregar, pues bueno, respecto al artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, tomaré como ejemplo el 9 de la Ley de ICR para una sociedad anónima de capital variable, por ejemplo. Es decir, tomando como base la base gravable de impuestos sobre la renta. Bueno, una vez que yo determiné esa base gravable, presenté mi declaración, pues se tendrá que primero establecer, voy a acotar aquí algo importante, ¿sí? Es muy importante acotar esto, porque existe un procedimiento de inconformidad en el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, vamos llamándole 4 etapas. La primera, el patrón pondrá a disposición la declaración a sus trabajadores, quienes tendrán, dentro de los 10 días siguientes de su presentación. Para lo cual, los trabajadores tienen 30 días a partir de que se le entrega. Todo esto debe haber constancia, obviamente se levantan actas. Tienen 30 días para cualquier observación que quieran manifestarle al Servicio de Administración Tributaria, lo hagan. Ellos, a través de la mayoría de los trabajadores representados por uno, o en su caso, por el sindicato o los sindicatos que intervengan. Es todo un tema sobre los sindicatos. Pero bueno, y pasamos a la tercera, pues ahora sí ya tenemos de esas 3 y 4 soluciones. Puede resolver la Secretaría de Hacienda a través del SAT que no, la inconformidad no tiene fundamento y lo que declaró el patrón, eso es. Entonces, pues ahí marca muy clarito el artículo 121 que este tipo de resoluciones no son recurribles por los trabajadores. Sin embargo, si se resuelve que sí hay algo, pues bueno, esta resolución conllevaría pues que tendría que hacerse por matices y a través de procedimientos de fiscalización, plenamente el ejercicio de facultades de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para poder determinar y fincar a cargo del patrón imputado con este adeudo una resolución fiscal donde se le determine esa nueva base positiva del reparto de utilidades. Esta sí, si es derivado de esto, sí se tendrá que pagar y podrá impugnarse por parte del patrón. Sí dice que en este caso, sí es muy importante, y lo que hacemos generalmente nosotros, una auditoría que aunque no haya denuncia, pero sí exista una base gravable positiva para efectos del reparto de utilidades, dentro de los incidentes de suspensión, se solicita la suspensión de este artículo porque tendríamos que pagarlo dentro de los 30 días siguientes a aquel que fue resuelto. Aunque el 121 va con los pasos internos de entregarse del patrón al trabajador y del trabajador hacia el SAT, y ya se determina, pero pues una determinación directa no las conozco, no sé su existencia, no hay un procedimiento. Lo natural es que se inicie una facultad de comprobación lisa y llanamente hablando, así, pura y normal, ¿sí? ¿Tendrá su antecedente la base de esa observación por los trabajadores? Claro, pero eso no conlleva que podrá accionar de una manera, un procedimiento distinto para poder determinarlo con base a este artículo 121, reitero. Y bueno, entonces, por reflexión, dentro de esos 30, una vez que se notifica, vamos a impugnar dentro de los 30 días que se notifica en materia fiscal, pues lo que hay que solicitar, en este caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la suspensión del cobro que se nos está pretendiendo. Ahora, el artículo 123 es el que ya nos establece cómo se va a dividir esa base determinada. Yo tengo una PTU en este ejemplo de 2.308.34, cantidad que la voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque el 50% será de acuerdo a un porcentaje o un factor de acuerdo a los salarios pagados y otro va a ser de acuerdo a los días laborados.
voy a los días laborados. ¿Qué se hace? Como se ve aquí en la diapositiva, sumo los días laborados por todos los trabajadores. Recuerden los efectos de las incapacidades. Si son de riesgo de trabajo, pues computan como para estos efectos, ¿sí? Y bueno, los sumas, te da 4.917 horas. Entonces cada días de cada trabajador va a tener un derecho, acorde aquí, a multiplicarse por un factor de 0.23473. Por otro lado, tenemos el de los salarios devengados. Aquí hay que acotar algo. El mismo artículo 124 establece que debe ser el salario íntegro, sin incluir ninguna gratificación ni el pago de horas extras. Lisa y llanamente lo que se le pagó. Entonces, total de sueldos y salario, por decir de alguna manera, o salarios devengados, 578.749.39. Esta cantidad, ¿sí?, como lo vemos aquí, es la que vamos la mitad de la PTU restante la vamos a dividir para obtener un factor, ¿sí? Y este factor es el que se va a multiplicar por los salarios devengados y me va a dar ya un importe proporcional de acuerdo a ese factor. Entonces un trabajador va a tener un 50% de su PTU de acuerdo a los días trabajados, otros al salario percibido, y la suma me va a dar la PTU o la base para PTU si lo hablamos para impuestos sobre la renta. De acuerdo al artículo 125, es importante nada más acotar algo. Hay que seguir el procedimiento para presentar este proyecto de esta repartición a través de una comisión, ¿sí? Esta comisión, pues bueno, hará todos los efectos para llegar a aprobar el proyecto y hacer la repartición de una manera adecuada. Este tema también pues tiene que documentar la integración, designación de representantes del trabajador y de parte del patrón, y en su defecto del sindicato. Si no se ponen de acuerdo, interviene un inspector por decirlo de alguna manera, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para resolver y determinar si está apegada o no a lo que le corresponde de acuerdo a lo que acabamos de ver del artículo 121 y 123. ¿Sí? Ahora, el artículo 126 tiene unas reglas especiales para la PTU. ¿A quiénes no les aplica? Pues empresas de nueva creación solamente por el primer año, las nuevas dedicadas a la explotación de un producto, es decir, desarrollo un producto, lo lanzo al mercado, durante los 2 primeros años no estaré obligado al pago de la PTU. Nada más que tenemos que poner el tema de la determinación de la novedad del producto. Esto pues va a ser a través de cuestiones de registro y acreditación de inicio de explotación. Ahora, la fracción tercera, las de industria extractiva, ojo, de nueva creación nada más, por el periodo de explotación, igual a partir de que se tiene el denuncio y la concesión para hacer la explotación de recursos naturales, pues a partir de que comience y termine este periodo de exploración, no va a haber reparto de utilidades. Hasta de manera lógica, ¿no? Pues se está haciendo exploración, pues hay gastos. Pero bueno, el reconocimiento pues no está de más. Ahora, las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley, o sea, literal, tienen que ser asociaciones civiles con esa capacidad y ese objeto social, sobre todo reconocido por entidades gubernamentales que gozan de esa característica. También no pagarán PTU en IMSS y en instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y la fracción sexta, la que tengan un capital menor de lo que aplica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, pues ahí remarco que a partir de 2007 se mantiene como rango para determinar y resolver esta fracción, pues bueno, que es aquellos contribuyentes que tienen ingresos menores a 300,000 pesos anuales. Hay otras reglas muy importantes para la PTU, ¿sí?, que es el tema de a qué trabajador le corresponde pagar, y otras reglas adicionales que recientemente se agregaron.
Primeramente, pues no participan pues, equipos de trabajadores de confianza, ya sean directivos, administradores o gerentes generales. Además, los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades. Es decir, o sea, nada más para poder identificarlos, pues estamos hablando de alguna manera de rangos de consejo de administración, gerentes generales. Sin embargo, pues puede haber un gerente administrativo que sigue siendo de confianza, pero sí participa, un gerente de contabilidad o de finanzas también, ¿sí? Ya no se establece y acota el propio 127. Si el salario que percibe es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Es decir, tiene un umbral que máximo para que tenga derecho a recibir. Ya si lo excede, pues este es el límite que tiene. Por otro lado, hay también una exención de esta obligación para aquellos patrones físicas o morales que perciban exclusivamente ingresos por el cuidado de que produzcan los bienes a través es decir, de rentas o cobro de créditos y sus intereses. Es parcial, puesto que en sustitución de aplicarle el 10%, que es el porcentaje autorizado por la comisión, a la base gravable, ¿sí? Le dice no excederá de un mes de salario, es decir, el margen que tienen de ganancia pues se podría ser muy exorbitante para efectos de reparto de utilidades y pues hay una consideración en este aspecto, a mi muy parecer. Sin embargo, también encontramos un respaldo muy claro que dice, esta tesis dice, solo es aplicable a los patrones que se dedican exclusivamente a las actividades señaladas en el artículo 127. Aquí lo dejo para que quede claro, relativamente reciente, agosto de 2013, es jurisprudencia y bueno, para tenerlo presente. Nada de que, pues, ¿qué quiere decir? Que yo, como empresa, me dedico a comprar y vender carros, pero también doy financiamiento, o estoy por la parte que tengo de cobros de créditos y sus intereses, esa parte la voy a excluir. No, es que dice que exclusivamente se dedican a eso, entiéndase, inmobiliarias, entiéndase, empresas dedicadas exclusivamente al sujeto social y como actividad preponderante demostrable estas actividades. ¿Estamos? Las otras, en el caso de la agencia de autos que explico, simplemente es un servicio adicional que se le propone a los clientes de la empresa, el financiamiento. Pero la verdad, el objeto es la venta de vehículos. También habla de que las madres trabajadoras durante los periodos de pre y postnatal y los trabajadores víctimas de riesgos de trabajo, ¿sí? Lo que les comentaba, tienen derecho a participar en el reparto. De acuerdo al 125, la comisión establecerá las bases para llamarlos a que participen. También tenemos que, bueno, los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades, más que obvio, y los eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa eventuales. Fíjense la característica, trabajadores eventuales, cuando hayan trabajado 60 días o más por un año. Si tienen base, pues al fin y al cabo, por llamar de alguna manera, tienen ya el contrato tiempo indeterminado, pues tendrán derecho a la PTU. El tema que les decía de la prescripción para el reclamo por parte de un trabajador o de los trabajadores de este derecho, pues hablamos que es un año. Hay que tener cuidado porque hay que dejar evidencia para llamar a los trabajadores y hacerles saber, sobre todo aquellos que ya no están con nosotros, que ya se fueron a otro lado a trabajar. Ellos tienen un problema de que no los podemos localizar. Más bien, para nosotros es un problema, pero también hay que dejar evidencia de que se siguieron el artículo 121, se siguió el procedimiento también del 125, para que de esta manera, pues ahora sí tengamos y cumplamos con lo que establece este artículo 516 de la Ley Federal de Trabajo. Es decir, establece que se entenderá como exigible para efectos del cómputo de plazo de un año que tienen para que prescriba la acción de demandar el pago. Este es un paréntesis, esta es una norma general o la regla general de prescripción para demandar. Sin embargo,
establece un año, pero dice a partir de que sea exigible, y el tema de la exigibilidad la tenemos que demostrar para decir cuándo comienza su cómputo y cómo, cumpliendo con el artículo 121 y 125 de la propia Ley Federal del Trabajo. Ahora, para efectos de ICR, nomás tener presente que toda PTU que no sea superior a 15 veces la unidad de medida de actualización no va a pagar impuestos sobre la renta. Va a pagar solamente por el excedente, y de acuerdo a la propia ley de impuestos sobre la renta, en relación o con opción del propio reglamento de esta ley. Simplemente esta exención, estaríamos hablando del artículo 93, fracción 14, donde establece esta exención. Y bueno, nomás para recordar, pues tenemos que de acuerdo al decreto sobre el tema de la desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016, es por lo que hemos sustituido el concepto de salarios mínimos por unidad de medida y actualización. En el tema de las sociedades civiles, pues bueno, partamos que una sociedad civil pues busca el lucro, definitivamente, pues tiene que cumplir además sus obligaciones como un título 2, más que demostrado que hay signos de riqueza, y por ende pues están los supuestos de que tienen que pagar. Pero nomás hay que recalcar, no tiene nada que ver aquí el hecho, como aquí está en esta diapositiva, con el tema de la especulación comercial o para poder tener su naturaleza mercantil. En nada dice la Ley Federal del Trabajo, bastará que exista un lucro, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, ese lucro se traduce en una ganancia que pues se logra por el esfuerzo, ¿sí?, del patrón, de los directivos, pero pues es del esfuerzo de todos, y todos sus trabajadores son los que tienen derecho a participar. Ahora, lo que les decía respecto al régimen de incorporación fiscal, ya les iba a decir régimen de pequeños contribuyentes, ya andaré cansado. El régimen de incorporación fiscal del RIF, pues bueno, es tener en cuenta que de acuerdo al párrafo cuarto del artículo 111, se deberá hacer dentro de los 60 días siguientes a cuando se presentó la declaración del sexto bimestre del ejercicio. Es decir, bueno, el sexto bimestre, que es desde noviembre-diciembre, se presenta a más tardar el 31 de enero. De ahí correrían 60 días y estaríamos hablando del 31 de marzo. Sin embargo, por la regla 3.13.21, la fecha se establece como vencimiento el 29 de junio. Siempre he cuestionado que por qué por reglas de resolución miscelánea se establece el reparto de los trabajadores, de la PTU de los trabajadores, sin juzgar y sin nada de favor o en contra, sino simplemente no es la técnica, porque estamos hablando de una regla de impuesto sobre la renta. Y si bien extiende un plazo, pero recordemos y no perdamos de vista que el artículo 122 establece que se entrega a más tardar dentro de los 60 días de que haber presentado su declaración. Entonces, en este caso, pues sí, se subsana, pero pero en sí, ¿realmente sucede eso? Si ya estaba determinada la base, digo, es cuestionable que sea a través de una regla y no del reglamento de la propia Ley Federal del Trabajo o algún reglamento emitido por la Secretaría del Trabajo o alguna regla circular o algo, un acuerdo, decreto, no sé. Pero pues para mí no es la técnica, pero al fin y al cabo pues lo venimos aplicando. Bien, pues con esto pretendo cerrar en esta ocasión esta cápsula. Y bien, les recuerdo que nos sigan en redes sociales, ya saben, Consejero Empresarial TV en YouTube. Les recuerdo suscribirse, oprimir la campanita para que le den los contenidos de inmediato. Y en Facebook estamos como Consejero Empresarial. Les pedimos que, de favor, si es de su agrado nuestro contenido, pues que le ponga, síganos para que estén al tanto de las notificaciones de nuestros posteos. Y finalmente, pues como siempre le hago, hoy no me veo, pero ya saben, síganos en redes sociales. Si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.